Hay libros que se escriben con hielo en la pluma y fuego en la tinta, con letras de viento y espacios de sol. en el tiempo prisionero entre páginas vivas. Son libros que nos tocan, nos acompañan. Son libros de luz y mar. Hola amigos, bienvenidos a Libros de Luz y Mar. Hola Luz, ¿cómo estás? Muy bien, Mar, ¿tú cómo has estado? Muy bien, nos encanta ahora platicar de un libro muy interesante. Claro, el libro que les presentaremos hoy se llama Los cimientos del cielo, de Juan Miguel Zunzunegui. Bueno, primeramente les quiero platicar que Juan Miguel Zunzunegui se define a sí mismo como un escritor, un pensador siempre inquieto, un eterno inconforme buscando respuestas. Él nació en el 75, estudió comunicación y luego hizo maestrías, doctorados, muchas especialidades en historia, en religión, en geopolítica, en filosofía, en humanidades. En el 2004 presentó su primer libro titulado El Imperio del Terror y desde entonces ha publicado una decena de libros. De hecho, está próximo a presentar su nueva novela. Estén muy al pendientes también. Pero bueno, él es un historiador, un escritor muy inquieto, ha participado en muchos seminarios, ha escrito artículos en revistas y tiene muchas publicaciones, no solo de novelas, y ha también participado en programas de radio y televisión. Él tiene un sitio en internet que se llama la caverna de Zunzu.com. Ahí pueden encontrar ustedes más sobre este autor. De hecho, ahí está a la venta sus libros, están publicados algunos de sus artículos también. Y bueno, el libro que les presentamos hoy, Los cimientos del cielo, lo escribió en el año 2013. ¿De qué se trata, Mar? Bueno, esta novela es un recorrido por la historia desde el año 1487 en Castilla hasta el año 1813. Pedro Aguilar es descendiente de la familia de Chimalpopoca. Él era un gran guerrero mexica. Ángel de Ávila era hijo de Alonso de Ávila, descendiente del famoso conquistador español y del mismo nombre, y Paula Morel, cuyos ancestros habían sido quemados, varios de ellos en las piras de la Santa Inquisición. Bueno, ellos tres son nuestros tres protagonistas. Ahora, ¿de qué se trata Los cimientos del cielo? Yo diría, como bien lo dijiste, al igual que el autor, que siempre está en búsqueda de algo, estos personajes creo yo que están en una búsqueda de su propia identidad. Bueno, ahora les digo por qué. La familia de Pedro Aguilar siempre ha odiado a la de Alonso de Ávila por distintos motivos, pero esto es súper generacional, o sea, varias generaciones se han estado odiando. Todo un legado de odio. De odios, por supuesto, y además no nada más de odios, de venganza. Así es. Y la familia de Paula Morel se relaciona mucho con ellos dos, con la familia de Pedro Aguilar y la familia de Ángel de Ávila. Entonces, el hilo conductor de nuestra historia viene a ser la catedral, la construcción de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Por cierto, hermosísima construcción, estilo barroco y neoclásico. De eso se trata precisamente nuestra historia. Así, entre persecuciones religiosas, entre herejes quemados a lo largo del Imperio Germánico, ídolos de piedra destruidos del templo mayor de los mexicas, pues nos vamos enterando de sucesos históricos bastante interesantes que tuvieron lugar en nuestro país y en Europa. Entonces, la verdad es un libro, bueno, ahorita vamos con la opinión, pero de eso se trata, de la historia de estos tres chicos que se va entretejiendo entre los sucesos por ahí entre la construcción, sucesos hasta la lucha de pues las guerras de España con los demás países, etcétera, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué te gustó? ¿Te gustó la novela? ¿Te gustó el libro? Fíjate que sí me gustó muchísimo, lo disfruté
enormemente, bueno, para empezar, porque a mí me encanta la historia, Sí. y bueno, la verdad es que Juan Miguel Zunzunegui hace un trabajo de investigación increíble, está muy bien documentado. Claro. Y me gustó, fíjate, Luz, me gustó que nos da un panorama global, nos platica de la historia de México, pero qué estaba pasando en los diversos países relacionados con México en el resto del mundo. Claro. Eso es muy interesante porque nos permite ver el panorama de una manera como más general, claro, nos acerca la lupa a México, claro. pero de alguna manera sabemos qué está pasando en Inglaterra, sabemos, oye, Holanda, el resto del mundo, por ejemplo, hasta en Holanda, o sea, nunca me hubiera yo imaginado saber qué estaba pasando en Holanda al tiempo que estaban descubriendo América, por ejemplo, ¿no? Así es. Y luego, ¿qué más? Me gustó porque es una historia que tiene unos giros muy interesantes. La verdad, yo no veía venir lo que pasaba en varias ocasiones, me sorprendió. Así es que yo lo recomiendo mucho. Si alguien quiere darle por ahí una repasada a la historia desde esas fechas, este es muy buen pretexto para hacerlo. Está bien documentado, está muy entretenido y su lectura es muy ágil. Muy ágil. Sí, para mí Los cimientos del cielo es un libro lleno de historia, tal vez demasiada historia. Abarca 3 siglos en 375 páginas. Como dices tú, Mar, está muy bien documentado. Aquí podemos ver algunas cartas, citas textuales, mucha información. Se ve que Zunzunegui hizo un arduo trabajo de investigación para escribir esta novela. De hecho, en las últimas páginas viene un apartado de todos los personajes reales que aparecen en la historia. Y como verán, fíjense, es todo esto hasta aquí. Entonces es una gran cantidad. Aquí él va entrelazando, la novela, bueno, está dividida en 2 partes, lo que es la parte histórica, la parte de la historia y la parte de la ficción, que están muy bien entretejidas. Yo pienso que Los cimientos del cielo es un libro de grandes pretensiones. No lo digo en el mal sentido de la palabra. La verdad que no. Es escribir una novela en 375 páginas que abarca una línea de tiempo de más de 300 años, claro. Es realmente un arduo trabajo, es todo un reto. Y creo que Zunzunegui lo logró vencer su propio reto. Y como te digo, bueno, el libro está dividido en 2 partes. Vemos la parte de la historia, que son demasiados datos históricos, pero ahí está basada toda la historia de la ficción también, que es la otra parte del libro. Está muy bien llevada, pero fíjate, Mar, que Zunzunegui, él dice que la historia de los conflictos de México no los podemos entender sin haber presenciado antes la historia de Europa, la historia de Asia, por ejemplo, de Oriente. Entonces, aquí podemos encontrar toda esa historia. Leer Los cimientos del cielo es adentrarnos a la época de la conquista, del virreinato, la época de la colonia. Es una época maravillosa. Zunzunegui nos lleva de la mano a través de religiones indígenas, de la Santa Inquisición, de los reyes católicos, de la arquitectura, Luz. De la arquitectura, Carlos V y el imperio germánico, el luteranismo, la Nao de China, la Revolución Francesa, la historia de Napoleón y hasta de la independencia, de Holanda. Y todo esto mientras nos narra la historia de cómo se construyó la Catedral Metropolitana, la Catedral de la Ciudad de México. Y mientras eso sucede, cómo se fue ideando, cómo se fue creando la identidad de los mexicanos. Es un libro también que yo recomiendo, Mar. Sí, fíjate que para los arquitectos creo yo que se les va a hacer muy interesante leerlo porque
Oye, hasta trae datos de los desagües, por ejemplo, o sea, del sistema hidráulico, de cómo estaba la Gran Tenochtitlan en aquel entonces, y todos las los decisiones retos que toman los virreyes. Y todos ¿no? los retos a los que se tuvo que enfrentar Manuel Tolsá, que fue Genial, el culminador de esta gran obra. Y bueno, déjenme les cuento que mientras yo estaba leyendo Los cimientos del cielo, tuve la gran oportunidad de visitar la Catedral Metropolitana, me eché un clavado a la Ciudad de México y fue maravilloso ver la historia, respirar la historia, tocarla. Pude entrar, pude subirme al campanario, caminar sobre sus cúpulas y de veras, amigos, les recomiendo, si ustedes pueden hacerlo, háganlo. Es muy recomendable y más leyendo este libro. Claro, porque ahí, digo, por supuesto, leyendo viajamos. Así es. Y qué mejor que viajar y luego ir al lugar de los hechos y darle hacer una comparación entre lo que tú te imaginaste y lo que estás viendo, ¿no? Claro, claro. Aparte este libro está lleno de unas frases magníficas. Ay, ¿Encontraste sí. alguna? Sí, encontré muchas. De verdad son muchas. Sí. Pero bueno, separé 3. La primera es: la verdad no tiene que gustarte, solo tienes que asumirla. Los dioses no habían terminado de morir, porque el Jesús de los blancos era Quetzalcóatl, porque Juan Bautista en realidad era Tlaloc, porque la madre de aquel Cristo al que había sido dedicada la catedral seguía siendo Tonantzin-Cihuacóatl. Eran culpables de tener pensamientos libres en un mundo en el que la ortodoxia consistía en no pensar. Culpables de querer ser libres en un mundo dominado por el más absolutista de los monarcas. Necios son estos blancos que no entienden nuestra religión, ni la suya. Pregonan a un solo Dios mientras nos obligan a adorar a decenas de imágenes que no lo representan. No hay dinero que pague los sueños, maestro. Esta frase me gustó mucho porque refleja la esencia del mexicano. Dice: soy el hijo del último guerrero águila, pero también soy el hijo de 300 años de historia, el hijo de los hombres que creen en otro Dios, el hijo de los conquistados, pero también de los conquistadores. Bueno, pues magníficas frases y la verdad yo batallé bastante para elegir esas 3. Y bueno, nos da muchísimo gusto, nos dio muchísimo gusto haber estado en una entrega más de Libros de Luz y Mar. Síganos en nuestras cuentas en Twitter, Facebook, en YouTube, Instagram y por favor no dejen de regalarnos un like. Gracias y hasta la próxima. Adiós.